Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer efecto brasas. Lo primero es seleccionar unos cuantos materiales para poder realizar la pieza. En este caso yo quiero un recipiente para llenarlo de brasas. Voy a utilizar un escudo, una media esfera y una especie de arandela de latón gruesa. Vamos a empezar por desmontar las velas de proveedor asiático. Estas velas tienen unos LED que tintinean. Si le damos la vuelta con un destornillador plano o algo puntiagudo y que sea duro, podemos proceder a hacer palanca y sacar la pieza. Algunas llevan un tornillo y está debajo de la pila, en este caso va a presión con unas pestañas. Sacamos la pila, que usaremos luego después en nuestra peana. El alambre del centro lo ponemos derecho para después poder sacar el LED con facilidad. Y cortamos el otro. Recordar que ahora en este caso que hemos cortado los alambres, el más largo, el que estaba en el centro, es el negativo y el otro es el positivo. Tenerlo en cuenta para luego hacer las conexiones bien. Le limamos la parte superior, yo en este caso lo he preferido así porque da una luz más difusa, no tan brillante y me gusta más para el efecto que quiero conseguir. Lo podéis hacer con una lima o con una lija. El caso es dejarlo plano y blanquecino. Después procedo a trabajar en las piezas de resina, pues en este caso haciendo un agujero por donde va a asomar el LED y posteriormente echaré las brasas. Compruebo si más o menos encaja, veo que todavía me falta por trabajar un poco, pero lo haré más tarde. La pieza esférica, para que asiente bien con el escudo, le tengo que rebajar un poco el borde, hacerlo a bisel. Esto es para que encaje bien y no me deje un escalón demasiado pronunciado. Le añadimos un poco de cianocrilato y cuando se ha secado terminamos de hacer el agujero y lo hacemos más grande. Ahí, en ese sitio, tiene que caber el LED y las brasas. Una vez pegado, le coloco la arandela, la cual también pegó con cianocrilato. Una vez hecho esto, compruebo que efectivamente el LED cabe, le echo un poco de cianocrilato, coloco el LED y espero que se seque. Después le añado más cianocrilato y bicarbonato para reforzar y difuminar aún más la luz. Después volveremos a comprobar que todo luce y funciona correctamente antes de seguir montando la pieza. Antes de pegarlo en la peana le doy una mano de pintura para simplificarme un poco el trabajo. En este caso es un dorado metálico y mientras que se seca lo que hago es que con una broca de pala de 20 milímetros hago un agujero sin terminar de llegar a profundizar del todo en una pieza de resina que tenía de un suelo. Le hago un agujero en un borde finito con una broca de 1 milímetro por donde saldrá una de las patillas del LED, en este caso la positiva, y la patilla negativa en el agujero del centro. Una vez que tengo prevista la ubicación, hago un pequeño rebaje con un bisturí en la pieza de resina para después disimular la patilla del LED. De esa manera quedará incrustada y no tendrá relieve. Añadimos un poco más de cianocrilato y fijamos la pieza. Y una vez pegada, compruebo que las patillas están en su sitio, que tienen la presión adecuada. La del borde sería la positiva y la del centro la negativa. La negativa se dobla y se espachurra para que haga contacto con la pila. Lo ideal es enrollarla en círculo, creando como una especie de pequeño muelle y dejarla justo en el hueco, en el centro. La pila encaja a presión, de esa manera no tenemos que utilizar ningún interruptor. Eso sí, para apagarla hay que retirar la pila. Ahora sí estamos preparados para añadirle lo que son las brasas. Añadimos más cianocrilato y sal gorda y repetiremos tantas veces como creamos que son necesarias. La sal gorda es la que dará la textura de brasas. Una vez sacudidas las que sobran y no se pegan, prefiero ir con las últimas una a una para que quede un poquito más bonito y dejar piezas donde quiero que se coloquen, ya que echar un pegote sin más no las deja como yo quiero. Una vez que tengo toda la textura como quiero, lo que vamos a hacer es pintarlo con laca de bombilla. Es una laca al alcohol y es transparente. Podéis utilizar otro tipo de lacas o de pinturas siempre y cuando sean transparentes. Primero añado el rojo en las partes más oscuras y más hundidas, que es lo que le dará, digamos, ese aspecto de fuego, de alta temperatura. Luego después añado el amarillo, sin haber dejado de secar el rojo del todo por completo, para que se funda un poco y no me cree tampoco manchas muy irregulares. Pintamos todo de negro y damos unos lavados. Y después, con la luz encendida, lo que hacemos es ir perfilando un poquito con negro en las brasas y con grises y blancos.
De esa manera podemos ir pintando al gusto sin tener que tapar toda la luz. Esto nos dará un efecto de que hay brasas que todavía no están ardiendo y quedará mucho más realista. Después añado unos pinceles secos a la base y un poquito más a las brasas, y este es el aspecto sin la luz. Como veis, así, sin lucir ni nada, ya da el aspecto de brasas. Y como no he pintado toda la sal de manera completa, deja pasar la luz y da ese aspecto de brasas incandescentes. Y esto es todo. El próximo será el efecto fuego, con llamas. Hasta pronto.